Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Temas y Debates. Les saluda Ricardo Sosa. Continuamos con esta serie económica de propuestas y recomendaciones al Estado salvadoreño en materia económica y fiscal para el Estado salvadoreño post-pandemia COVID-19. En esta oportunidad tenemos el privilegio de contar con la participación del licenciado Luis Membreño, economista, con una carrera de pregrado, posgrado, maestrías, cursos especializados en macro y microeconomía a nivel nacional e internacional. Luis Membreño es un destacado consultor nacional, asesor de las principales gremiales empresariales en las últimas épocas, así también consultor de organismos internacionales. Luis, bienvenido, gracias por aceptar mi invitación y compartir con los televidentes en esta serie de propuestas y recomendaciones económicas. No, gracias a ti, Ricardo, por estar con ustedes y poder acompañarte en tu programa. Luis, ¿cuál es tu primera lectura? El Salvador tenía una serie de dificultades y de complicaciones financieras al cierre del año 2019. Pude ver, escuchar y leer una serie de opiniones, de recomendaciones y de análisis de tu parte sobre cómo cerraba el año 2019 y los retos y desafíos que tenía ya el presupuesto para completar el 2020. ¿Cómo se encuentra el Estado salvadoreño con este doble reto, hacer frente a un déficit fiscal para el año 2020 y luego en estos prácticamente 4 meses que se están cerrando a mayo 2020 con los efectos de COVID-19? El año 2019 tuvo como varios elementos, ¿verdad? Uno de ellos fue que hubo elecciones, que eso generó una incertidumbre, digamos, hasta el momento de la toma de posesión del presidente Bukele. No conformó un equipo de transición, no dio indicios sobre su gabinete hasta que ya iba a ser la toma de posesión, no hizo ese intercambio de información entre el gobierno anterior y el gobierno de él, etc. Entonces, todo eso generó mucha incertidumbre en el periodo previo a la toma de posesión, que fue el 1 de junio. Los primeros meses después de eso todavía se mantuvo un poco deprimida la economía y digamos que eso llegó más o menos hasta septiembre del año. Ya el último trimestre sí mejoró la economía, tuvo un cierre bastante bueno en comparación con el año anterior y eso pues revitalizó un poco el optimismo, digamos, en El Salvador de que podía ser que viniera un mejor tiempo. Después, enero y febrero no fueron espectaculares, pero fueron decentes, digamos. El problema fue a partir de marzo. A partir de marzo sí ya se ve una caída y todas las cifras que estamos viendo al día de hoy, de marzo y de abril, y obviamente las que van a salir después de mayo, porque mayo es todavía peor que marzo y abril, entonces sí se ve una situación muy complicada y difícil, y que no va a ser solamente el periodo del cierre de la economía, sino que esto va a trascender a estos meses y lo más fuerte se va a ver justamente después, cuando se abre la economía y en los próximos meses y años. ¿Cuál es el nivel de la deuda pública de El Salvador? Hay una serie de análisis, indicadores nacionales e internacionales. Tú haces todo un desglose de las principales áreas económicas. Quisiera conocer cuáles son estos últimos indicadores que tú tienes de acuerdo a tomarle el pulso a la economía salvadoreña. Si querés voy a poner una presentación para que podamos ahí tomar algunos elementos. Esta es una presentación bien completa que he dado en estos días. Hoy nada menos di una presentación de esto. Y tal vez voy a hacer un poquito de referencia a cómo ha caído todo en estos días y después la parte de la deuda, ¿verdad? Entonces, la caída de las ventas ha sido bien importante en esta época. Y lo que les decía, que entre enero y febrero pues había sido una situación bastante decente, digamos, nada espectacular, pero no era una caída. Luego aquí tenemos un indicador de FUSADES. FUSADES tiene años de venir
haciendo esta encuesta mensual. Y aquí vemos la caída tan fuerte que ha habido en los meses de marzo y abril. Aquí lo que dice es que el 81.6% de las empresas en abril dicen que sus ventas han caído. No dice el nivel de cuánto ha caído, pero sí que todas las empresas básicamente del país han sido afectadas. Son muy pocas las que no han sido afectadas. Y si eso se compara con lo que ocurrió en la crisis anterior del 2008-2009, ya estamos a niveles que han sobrepasado esa situación y es muy delicado pues, lo que está pasando. Si lo vemos eso en el sector de la industria, en el sector de la construcción, vemos caídas bien importantes. Las mayores están en construcción, comercio y servicios, porque la industria todavía pues, ha habido un poco de actividad. Pero en servicios vemos que el 93% de las empresas dicen que sus ventas han caído, que es esta caída que vemos tan grande en estos 2 meses de marzo y de abril. Y esto pues indica que la economía está en recesión y que está cayendo ahora. Y además recordemos que el sector de servicios es el más importante del país, representa casi 2/3 de toda la actividad económica del país. Luego esto lleva pues a que obviamente hay un desempleo que está creciendo. Nunca habíamos visto cifras a este nivel, ¿verdad? O sea, ni siquiera en la recesión anterior, y estamos viendo una caída del 37.9%, lo cual es realmente muy serio. De ahí estamos viendo también que los precios están cayendo, ya venían en una tendencia a la caída y probablemente lo que vamos a ver es que los precios van a seguir cayendo cada vez más fuerte en la medida que la demanda pues se ve bastante limitada y que la demanda pues no crece. Y la caída en el comercio exterior también. Bueno, aquí tenemos un gráfico en el que vemos enero, febrero, marzo y abril. La primera barra de cada uno de estos son las exportaciones. Vemos que había los primeros 2 meses en enero y febrero, pero que después caen fuertemente. En marzo 14.8% y en abril 51%. O sea, la mitad de las exportaciones se perdieron. Y en las importaciones también, vemos que venían creciendo poco, pasan a caer 12.4% en marzo y en abril 32.9%. Estas caídas que nunca se han visto en el país son históricas y reflejan lo que está ocurriendo en la economía. Adicionalmente a esto, las remesas familiares vienen cayendo en marzo y en abril. La caída de abril es realmente gravísima, es una caída del 40%. Para tener de referencia, en el 2009, que fue el peor año anterior, y que lo tenemos en la gráfica aquí, esto fue una caída del 10% nada más. Ahora estamos hablando de que en un mes está cayendo 40% y que el mes anterior había caído 10.7% en marzo. Entonces, son caídas enormes las que están habiendo, con el consiguiente impacto en la capacidad de consumo y de satisfacer sus necesidades de una buena parte de la población que vive de las remesas familiares. Y después el déficit fiscal. El déficit fiscal ha venido incrementándose. Y aquí lo más grave es lo que tenemos aquí. El déficit pasa de 125 millones, que fue lo que se tuvo entre enero y marzo del año pasado, a 513 millones a marzo de este año. Esto si comparamos que en todo el año pasado fue menos de 800 millones, o sea, 781 millones de dólares, lo que fue el déficit total del año. Y ya el mes de marzo, o sea, en 3 meses, estamos en 513 millones. Esto, pues, si se llegara a proyectar por 2.000 millones de dólares, el Fondo Monetario está estimando un déficit de alrededor de 2.200 millones de dólares, ¿verdad? Eso contra 781 del año anterior. Así que esto es serio. Y entonces vamos a tu pregunta de la deuda. La deuda, pues, ha venido aumentando. Ya veníamos a marzo con un incremento con respecto al año anterior a marzo de 6.5%, el total de la deuda había llegado a 20.500 millones de dólares. Aquí uno de los elementos que más ha subido es la deuda interna, que son las letras del Tesoro, que pasaron de 991 millones con que cerró el año a 1.500, casi 1.481 millones de dólares a marzo de este año. Y podemos ver aquí que las letras del Tesoro se estaban vendiendo a una tasa más o menos del 4.07%, del 4.03%,
y lo más que había pagado era 4.50. Después ya en marzo, vemos aquí esta emisión de CETES, que es otro título del gobierno, que pagó 5%, y la emisión muy pequeña de letras del Tesoro del 23 de marzo, 4.50. Pero de ahí en adelante ha pagado básicamente 9.50, o sea que se duplicó la tasa de interés que está pagando el país. Todo esto nos lleva a una situación bien complicada y lo que vemos es que el riesgo de El Salvador está creciendo fuertemente. Podemos ver que los inversionistas afuera, y este es un indicador internacional que está para los mercados emergentes de los bonos, es un indicador de bonos de mercados emergentes, y aquí tenemos países como El Salvador y los demás países centroamericanos. Este es Costa Rica, esto es República Dominicana, que siempre se incluye en Centroamérica, Honduras, Guatemala y Panamá. O sea, el riesgo país de El Salvador lo valoran en más de 10 puntos porcentuales. El riesgo de Panamá en 2.5 puntos y el de Guatemala en casi 4 y los demás, ¿verdad? Entonces, aquí lo que vemos en síntesis es una caída súper fuerte en la actividad económica del país, que tiene un impacto en las exportaciones, las importaciones, pero como esto es un impacto mundial, también las remesas familiares se ven muy deprimidas. Y después esto obviamente te lleva a que internamente la demanda cae, entonces los precios tienden a caer, y por el otro lado, toda una necesidad de recursos financieros por parte del Estado para atender la pandemia y para otras cosas. Y eso lo que hace es que genera un déficit que se eleva. Esto genera desconfianza a nivel internacional sobre la capacidad de pago de El Salvador en el futuro, y esto hace pues que estemos viendo tasas de interés como las que vemos. Y lo último es esto, que a corto plazo, estos son bonos de corto plazo, 2022 en Guatemala, 2023 en El Salvador y Costa Rica, 2024 en Honduras y Panamá, vemos como El Salvador es el que tiene la tasa de interés más alta. En Panamá, en la más baja, con 2.50, El Salvador la más alta, con 15.17. Y por el otro lado, en la de más largo plazo, en la de 2050, El Salvador y Costa Rica son los de mayor riesgo, son los que pagan tasas cercanas al 10%, Panamá, que paga la tasa más baja con 3.8%, y Guatemala con 5.5%. Entonces, lo que vemos es una situación que está empeorando mes a mes, y que si esto continúa de la manera que va, entonces podemos terminar el año muy mal, y esto va a llevar mucho tiempo el poder recuperar la economía. Luis, para nuestros amigos televidentes, los radioescuchas y los de las multiplataformas de redes sociales, ¿nos pudieras explicar y orientar cuál es el concepto entendible de LETES, CETES y los bonos, y cuáles son sus efectos o la importancia para el país? Los LETES y los CETES básicamente son dos títulos muy similares. Los LETES ambos son deuda interna, o sea, los LETES y los CETES son títulos que se venden en la Bolsa de Valores de El Salvador y los compran salvadoreños. Los compran los bancos, los compran las AFPs, los compran las aseguradoras y cualquier inversionista privado que quiera comprar en títulos valores como LETES o CETES. Dentro de esta categoría de deuda interna, entonces tenemos las dos variantes. Los LETES es algo que se aprueba con el presupuesto de cada año, y lo que está establecido en la ley es que el gobierno puede utilizarlo para cubrir deficiencias de flujo de efectivo temporales. Y estas LETES lo que genera es una entrada de dinero que tiene el gobierno, pero que lo tiene que ir pagando mes a mes. Y aquí podemos ver cómo están los pagos que va a tener que hacer en cada uno de los próximos meses de aquí hasta mayo el gobierno. Entonces, lo que ocurre es que esto no puede pasar de un año plazo. Y lo que debería de pasar es que el gobierno pague esto y se vaya reduciendo el saldo. Pero no lo paga, sino que solamente emite nuevos, ¿verdad? Paga los que tiene en un mes y emite nuevos, y ahí va, ¿verdad? Y además ahora no solo ha emitido nuevos para sustituir la deuda anterior, sino que para subir la deuda, para pasar de alrededor de $1.000 millones que cerró el año a casi $1.500 millones
al mes de abril. Entonces, eso es la deuda de la letra del Tesoro y los certificados tributarios, los CETES. Estos son un título nuevo, que lo comenzó a utilizar el gobierno hace un par de años, que lo ocupa solamente cuando la Asamblea Legislativa le autoriza a poder obtener financiamiento. Y eso son estas dos emisiones de 205 millones que se vencen en diciembre y las 278 millones que se vencen en abril. Esto está respaldado por la autorización que le dio la Asamblea Legislativa al gobierno para emitir 645 millones de dólares para poder financiar el déficit fiscal de 2020. Entonces, esos son de corto plazo, que no pasan de un año, que se vende internamente y que por lo tanto el gobierno compite con el sector privado ante la banca, ante el sistema financiero por recursos, porque si el gobierno se lleva estos recursos, quiere decir que son recursos que no están disponibles para prestarlos a los privados. Y por el otro lado están los bonos, y dentro de los bonos hay toda una gran cantidad de bonos. Está en el 2023, en el 2025, en el 27, 29, 32, 34, 35, 41 y 50. Todos estos títulos han sido emitidos a nivel internacional. Y entonces el gobierno lo que hace es que le presenta la opción a los inversionistas internacionales que ellos puedan invertir en esto, y son ellos los que compran estos títulos. También se puede comprar por parte de inversionistas nacionales, los mismos bancos, las AFPs y otras personas pueden comprar estos bonos si lo desean, pero hay una buena parte de esto que se compra por inversionistas como JP Morgan, como Wells Fargo, como todos estos grandes bancos o inversionistas a nivel internacional. Hay muchos fondos también de inversión que compran estos títulos y eso entonces le da la liquidez al gobierno, pero son del más largo plazo. Estos llegan hasta 30 años, ¿verdad? El que se vence dentro del plazo más largo va a ser en el 2050, pero tenemos desde 2023 hasta 2050 que va a haber vencimientos. Entonces, dependiendo de la tasa o el plazo al que se emita, así es la tasa de interés que se cobra, ¿verdad? Y entonces el gobierno tiene la posibilidad de emitir deuda a nivel local, a nivel internacional. Pero aparte de eso tiene la posibilidad de obtener financiamiento de los organismos multilaterales, ¿verdad? Del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del BID, el Banco Centroamericano de Integración Económica. Estos caen en otra categoría. Estos caen en la categoría de préstamos y suelen ser a tasas más bajas y con una duración, o sea, con un plazo bastante largo, 30 años generalmente, y a veces, y generalmente también traen 5 años de periodo de gracia, en los que solo hay que pagar intereses. Entonces, esta es la forma como el gobierno se puede financiar a través de bancos multilaterales, a través de inversionistas nacionales o a través de inversionistas internacionales. Luis, ¿cuál es el impacto? Ya tú nos detallas que se había autorizado a través de la Asamblea Legislativa una búsqueda de recursos para el gobierno para financiar el presupuesto 2020. Pero con esto de la pandemia del COVID-19 se suman 2.000 más 1.000 millones que vienen a sumar a todo este déficit. ¿Cómo se espera este panorama, al menos hasta la lectura del mes de abril? ¿Y cuál sería la proyección de este endeudamiento de acuerdo al Producto Interno Bruto? Miren, lo que está pasando es, aquí se explica en este cuadro, es que el gobierno ha tenido 3 autorizaciones, como tú bien lo dices. Una es esta de aquí, que suma 623 millones de los 645 millones que ya le autorizó la Asamblea Legislativa en diciembre pasado al gobierno. ¿Cómo lo financió esos 623 millones? Con 278 millones que mencionábamos que emitió CETES el 16 de abril, los 205 millones que emitió en CETES el 12 de marzo y otros bancos que suman 140 millones. Entonces, los 278 más los 205 más los 140, estos 3 en verde, son los que le suman 623 millones de dólares que ya recibió el gobierno. Y con eso, entonces, eso los puede emitir porque ya tenía la autorización de la Asamblea Legislativa. Después, la Asamblea Legislativa le dio una autorización de 2.000 millones de dólares
y después le dio una de $1.000 millones. Entonces, para poder completar estos $2.000 millones, pues lo que tiene es $389 millones que ya le dio el Fondo Monetario Internacional. El Banco Interamericano se está comprometiendo con algo entre 500 y 550 millones, de los cuales 250 ya están en la Asamblea Legislativa para ser aprobados. Entonces, el Banco Mundial y el BCE le pueden dar alrededor de $400 millones al gobierno. Entonces, si sumamos esto, que serían 900, 1.300 millones casi, sería lo que le darían los organismos multilaterales. Para llegar a los 2.000 faltan 700 millones. Estos 711 los colocaría, con la idea de parte del gobierno, colocarlos en los mercados internacionales. Y lo otro es que tienen los 1.000 millones que le acaban de aprobar, con lo que podría buscar una emisión, pongamos, de $1.700 millones afuera, en algún bono de largo plazo, y de esa manera entonces poder ya suplir esa necesidad. Si sumamos todo, incluyendo los 426 millones que tomaron en letras del Tesoro, que eso es de la reserva de liquidez de la banca, y que sirvió para pagar los $375 millones que le dieron a todas las personas de los $300. Entonces, todo esto suma $4.000 millones. Si el gobierno obtuviera todo esto, pudiera conseguir toda esta plata y que no pagara estos 426 millones que debería de pagarlos con esta emisión, entonces podría llegar a 4.100 millones. Y el total de deuda, que hoy en día veíamos que era un poco más de $20.000 millones, casi 20.500, entonces podría pasar a algo cercano a $4.000 millones. Esto nos llevaría, ya con un Producto Interno Bruto recalculado por este año, probablemente algo entre el 90 y el 95% del Producto Interno Bruto, dependiendo qué tanto caiga la economía. Y eso es una cantidad enorme, es una cantidad que pone en peligro la capacidad de pago de El Salvador de su deuda a corto, mediano, largo plazo, y que nos va a llevar, obviamente, a consecuencias que no quisiéramos, ¿verdad? Que sería una contracción del gasto, que lo que haría es dejar de invertir, por ejemplo, en educación, en salud, en seguridad, etcétera. Y por el otro lado también un incremento de impuestos, creación de nuevos impuestos para poder suplir las necesidades de dinero que tendría el gobierno para hacerle frente a toda esta deuda. Entonces, lo importante es repensar bien si se necesita toda esta deuda o no, o qué parte es la que se necesita. Y en base a eso, yo he hecho unos cálculos. A mí me da que de los $3.000 millones, entonces el gobierno podría ahorrarse 1.840 millones. Muchas gracias, Luis, por estas valoraciones, por esta amplia exposición, utilizando estas interesantes filminas que nos permiten a través de esta imagen gráfica poder ubicar mejor a todos nuestros amigos televidentes y los radioescuchas como las multiplataformas de redes sociales. Al regresar conoceremos más del diagnóstico preliminar del economista Luis Membreño y también sus propuestas, recomendaciones y sugerencias al Estado salvadoreño. Gracias por continuar con temas y debates a través de Canal 67, señal abierta de televisión, programa que llega a ustedes de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche y su retransmisión de 1 a 2 de la tarde. Nos acompaña el economista Luis Membreño, presidente de Luis Membreño Consulting, asesor y consultor en materia de economía en El Salvador y para organismos internacionales. Luis, en el primer segmento quedabas tú exponiendo lo delicado de nuestro endeudamiento, que se puede llegar a niveles del 90-92% de nuestro Producto Interno Bruto. Tengo dos interrogantes. La primera es, ¿a dónde queda la necesidad de la inversión social extraordinaria e inédita que no la hemos tenido ni el siglo pasado ni los 20 años que llevamos del presente siglo? Y por otra parte,
¿Cuáles son tus lecturas sobre el nivel de incremento de pobreza en el país? Lo que esto nos indica es que pues, el país tiene un problema muy importante de pobreza que hemos venido enfrentando, diría yo, en los últimos 30 años y que se ha sido bastante efectivo en el sentido de que los niveles de pobreza cayeron a 25 o 30% del total de la población. Recordemos que eso venía de cifras cercanas al 50% de la población que estaba en extrema pobreza. Entonces, todas las medidas que se han ido tomando a través de los años, de los diferentes gobiernos, a pesar de las crisis que hemos tenido, como terremotos, como huracanes y todo lo demás, entonces se ha podido ir resolviendo el tema de pobreza, aunque sea a pasos lentos, digamos, porque uno quisiera que se pudiera atender la extrema pobreza de una manera más efectiva y más rápida, pero se ha ido bajando, que es lo importante. Ahora, el problema de esto es que es tan grave la situación de lo que estamos viendo que probablemente la pobreza se puede duplicar en este año. El estimado que yo he visto recientemente es que podemos volver al 50% del total de la población en pobreza extrema. Y eso sería grave, porque si nos llevó 30 años bajarlo y en un año se sube de nuevo a esos niveles, pues ojalá que no nos lleve 30 años volver a bajarlo, ¿verdad? Pero tal vez de esa manera se puede dimensionar el nivel de la crisis. O sea, el nivel de la crisis es algo nunca visto. Bueno, lo único que se logra comparar a eso fue la Gran Depresión de 1929, o sea, hace siglos, que el mundo no tiene una situación como esta, ni siquiera la Segunda Guerra Mundial, ni todas las demás crisis que ha habido en el mundo. Esto es algo gravísimo y si no se maneja bien los tiempos y si no se maneja bien la apertura de la economía de una manera rápida y bien pensada, lo que vamos a tener es que este nivel de endeudamiento del que hablábamos nos puede comprometer la capacidad de desarrollo, la capacidad de inversión social, la capacidad de resolver los problemas de pobreza de nuestra población y no vamos a poder enfrentar el 2022, 23, 24, 25, el 30, o sea, hay que dimensionar lo que esto es enorme y de las decisiones que se tomen hoy sobre el endeudamiento. De eso va a depender la capacidad de retomar el crecimiento de la economía salvadoreña, de que pueda recursos para el fisco, para que pueda pagar sus deudas por un lado, pero también para que pueda invertir. Ya el gobierno actual decía que este año van a reducir significativamente la inversión, que eran 1.400 millones de dólares, lo que ellos estimaban, y que probablemente se pone en el congelador gran parte de toda esa inversión. Entonces, si no enfrentamos bien esto, si no endeudamos, eso puede llevar a que las consecuencias para la población gravísimas y que de aquí al 2030 podemos quedar inmersos en una situación de un crecimiento más bajo que el que hemos visto en años anteriores, sin capacidad de inversión de parte del Estado y con impuestos más altos. Entonces eso lleva a un empobrecimiento de la población porque no solo las personas que quedan desempleadas tienen un empobrecimiento, no solo las que no van a recibir remesas familiares se empobrecen, sino que el problema es que cuando hay impuestos, entonces del poco dinero que alguien gana va a tener que pagar más impuestos, por ejemplo en IVA u otros impuestos. Entonces eso es algo delicado y por eso es que es fundamental que pensemos bien en cuánto nos endeudamos. Yo creo que aquí lo que tenemos que pensar es cuánto es el mínimo en lo que debemos de endeudarnos. Y por eso yo decía que de esos 4.000 millones de dólares que está planteando el gobierno en total, yo creo que no debería de pasar de 1.200 millones más los 600, o sea, 1.845 millones, 1.850 millones de dólares de límite superior que debería tener de deuda adicional y no los 4.100 millones que podría estar aspirando a tener, porque con eso se compromete el futuro de las próximas generaciones, ni siquiera de nosotros, ni siquiera de aquí que termine este gobierno, estamos hablando mucho más allá. Y después vienen tentaciones que no queremos dar, ¿verdad? Como el tema de la dolarización también, que se puede ver algo complicado
para sostenerla. Entonces, yo creo que hay que pensar muy bien qué es lo que se hace hoy en día. El pánico, el terror, no es un buen consejero. Hay que tener cabeza fría, hay que pensar las cosas bien, hay que hacer las proyecciones a largo plazo, no ajorotarnos, no asustarnos a tal grado de que aceptamos cualquier cosa, sino que hay que pensar bien las cosas que se van a hacer, y porque las consecuencias no son para 2020 ni 2021, son consecuencias de muy largo plazo. Luis, hablando de las consecuencias, ¿quiénes van a pagar todo este nivel de endeudamiento? Se habla que puede alcanzar 5 o 6 gobiernos hacia adelante. Y por otra parte, en el sentido de que el nivel de inversión sumado a la caída de empleos en Estados Unidos hará que muchas personas que no están en los censos puedan tener niveles de retroceso y llegar a ese valoración que tú haces del incremento del hasta 50% de la pobreza. ¿Cómo poder combinar y poder conjuntar? Porque para ustedes los economistas, estas proyecciones son naturales, son estadísticas, son una serie de flujos y de cruces de información que lo que hace es estudiar posibles escenarios. Lo que mencionaba al inicio es bien importante, y es que esta no es una crisis solo del Salvador. Cuando, por ejemplo, se dio los terremotos del 2001, esto solo fue una crisis salvadoreña, digamos. Entonces, al ser una crisis salvadoreña, los demás países pueden apoyar por un lado, pero también los salvadoreños que estaban viviendo ya desde entonces y desde antes en Estados Unidos, entonces mandaron más remesas familiares, porque las remesas familiares son una forma de poder compensar una crisis en El Salvador en este caso, ¿verdad? Entonces, lo que permitió enfrentar bien esa crisis fue primero que El Salvador tenía un nivel de endeudamiento bajo, o sea, andaba abajo del 40% del Producto Interno Bruto de endeudamiento en ese tiempo. En segundo lugar, la cantidad de remesas incrementó porque hubo solidaridad de parte de los familiares con los que habían sido afectados aquí en El Salvador, y por el otro lado los gobiernos de otros países también nos ayudaron y había capacidad de endeudamiento, entonces se logró obtener todos esos préstamos, algunos de los que vimos ahí que se ven en 2031, 2032, en esos fueron los que se obtuvieron para paliar y para poder huir todo lo que se destruyó en los terremotos. Ahí había una serie de variables, una serie de elementos que podían confluir para poder atender de mejor manera la crisis. El problema es que El Salvador, después de la crisis del 2009, no se recuperó. O sea, fue una caída muy fuerte, el país se sobreendeudó durante el tiempo de Mauricio Funes, la administración de Mauricio Funes, y todo eso nos llevó a unos niveles de endeudamiento muy altos, adicionales a lo que ya es. Y después, durante el gobierno del presidente Sánchez Serén, no bajó la deuda, sino que se incrementó todavía un poco, no tanto que como opción del presidente Funes, pero siguió creciendo. Lo cual nos llevó a la situación actual, en la que tenemos 70% del Producto Interno Bruto ya comprometido en deuda existente. Entonces, cuando nos agarra esta nueva crisis, entonces nos encuentra talones abajo, o sea, nos encuentra en una situación ya complicada, con un crecimiento muy bajo que tenía El Salvador, no ha logrado despegar en los últimos 25 años, desde el 96, que no tenemos una tendencia de crecimiento mayor del 2%. Entonces, todo eso lo que nos lleva es a que estamos en una situación precaria en este momento. Entonces, si El Salvador no acepta su realidad, si no entendemos que no nos podemos endeudar en toda esa cantidad de dinero que se está planteando, que la Asamblea Legislativa, pues, por apoyar al presidente Bukele, lo hizo así express, ¿verdad? Y me llama la atención la semana pasada que decía, miren, ¿cómo es que hubo todo un enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo por millones de dólares para seguridad? El presidente se fue a meter el 9 de febrero, domingo, legislativa para exigirle a los diputados que aprobaran 109 millones de dólares. Pero después viene esta crisis y le aprueban 3.000 de un solo.
Entonces, digo, bueno, ¿y entonces a dónde está la sensatez? O sea, ¿cómo es que solo se aprueban $3,000 millones y sin ni siquiera tener una decisión de en qué se va a invertir ya bien pensada? Claro, está expresado ahí en qué se va a invertir, pero y orientada a resolver el problema de la pandemia, no otro tipo de situaciones que se quiera dar, por ejemplo, darle 600 millones a las alcaldías. ¿Por qué? ¿Verdad? Entonces, hay muchas cosas ahí que se puede discutir, pero el punto de fondo es que El Salvador no tiene la capacidad para endeudarse de esa manera. Y si lo llegara a hacer, por alguna razón lograra conseguir los recursos, eso nos va a comprometer a largo plazo. Y entonces las consecuencias son serias, porque lo que queremos en el país es mejorar el nivel de vida de nuestra población. Queremos que la pobreza siga reduciéndose. El objetivo sería que la pobreza extrema esté abajo del 10%, por no decir abajo del 5%, ahora como han logrado como Chile, por ejemplo, y otros países latinoamericanos. Entonces, nosotros deberíamos de aspirar a eso, a poder reducir la pobreza, mejorar nuestro sistema educativo, mejorar la salud, que ya vimos lo precario que es, poder resolver los problemas de seguridad tan graves que hay en el país. Entonces, si no se da esa situación de contener ese endeudamiento, entonces eso va a generar que el próximo año, Dios no lo quiera, viniera un terremoto después de esta pandemia. ¿Cómo vamos a enfrentar un terremoto? ¿De dónde vamos a sacar $2,000 millones adicionales? Es imposible. Con esto se masca el límite de endeudamiento. Y nosotros somos un país que tiene vulnerabilidades. Son cosas que pueden ocurrir en el momento. Una sequía puede ocurrir y tener que apoyar a muchas familias con alimentos. Puede venir y puede dañar las cosechas también, etc. Entonces, somos un país muy vulnerable que tiene que tener margen de acción, tiene que tener capacidad de endeudamiento. Y en los tiempos buenos, en los tiempos de las vacas gordas, deberíamos de tener una tendencia de reducir la deuda. Pero eso implica que hay que tener austeridad. Eso implica que hay que tener mucha sensatez en el gasto. Y eso no ha habido en las últimas décadas en el país. Entonces, ahí es donde yo creo que tenemos que replantearnos como sociedad qué es lo que estamos haciendo, a dónde queremos llevar a nuestra sociedad, dónde queremos que nuestros ciudadanos lleguen, cómo queremos que eleven su nivel de vida, cómo queremos reducir la pobreza, que al final de cuentas es el objetivo, y cómo podemos hacer para que este país salga adelante. Entonces, de las decisiones que se tomen hoy, va a depender mucho el futuro de las próximas generaciones, no solo de la generación nuestra, de nuestros hijos, sino muy probablemente hasta de nuestros nietos. Luis, recuerdo con mucha claridad cuando tú regresaste de fuera del país, de hacer tus estudios superiores, tus especializaciones en temas económicos, y desde entonces han pasado ya 4 o 5 gobiernos, administraciones, y no se han atendido una serie de propuestas y recomendaciones que tú has hecho como ciudadano, como experto y como un profesional. Bajo todo este escenario que tú nos has expuesto, ¿cuáles serían aquellas principales recomendaciones que harías al Estado salvadoreño para que puedan, en primer lugar, poder conocer con claridad cuál será el verdadero impacto y hasta dónde afectará la economía y las finanzas de nuestro país? Y por otra parte, ¿cuáles son esos pasos que hay que dar previo al día 1 cuando se decida reactivar la economía y a partir del día 1 que se pueda arrancar toda la actividad económica en El Salvador? Yo creo que lo primero es ser realistas y es saber que la crisis no es la pandemia, la crisis no es el tiempo de la cuarentena, la crisis viene después. ¿Por qué? Porque la cuarentena va a durar un periodo de tiempo, supongamos que sean 3 meses, si fueran 4 meses, el tiempo que sea, va a ser un tiempo limitado. Pero el resto de la vida es muchísimo más grande. Y cuando todo el mundo está congelado, como todo el mundo está en su casa, todo el mundo tiene congelados los pagos de los bancos, los pagos de la energía eléctrica, de cable, etcétera, ¿verdad? Teléfonos. Entonces todo el mundo está como en una burbuja, como adormecido. Pero el día que se vuelva a abrir la economía y que se vaya abriendo paulatinamente, entonces va a ir saltando todo eso. ¿Qué pasa, por ejemplo, a gente que le han suspendido los contratos?
Pero una vez que se abre la economía y que una empresa vea que vendía 100 y que de repente pasa a vender 20 o 30, entonces esa empresa va a tener que decirle a todas estas personas que los tenía suspendidos, mire, lo lamento, pero lo tengo que despedir, porque no tengo con qué pagar. Entonces, ahí va a comenzar a saltar. Yo he escuchado empresas, por ejemplo, de una empresa grande que tenía 550 empleados y se ha quedado con 50. Esto previo a abrir la economía. Entonces, una vez que abra la economía, porque muchas personas pueden decir, no, vamos a esperar, vamos a ver qué pasa, en la medida que abra, pues vamos a ir viendo cómo fluye, pero si no de una manera acelerada, digamos, entonces esto que ha perdido estas empresas y estas familias, estas personas en este tiempo, y me refiero a trabajadores tanto como a empresarios y gerentes y todo, entonces va a ser duro despertar, ¿verdad? Porque entonces lo que creíamos que era peor, que era la crisis del coronavirus, que no nos enfermáramos, que no nos contagiáramos, que no nos muriéramos, pues estamos vivos, no nos enfermamos, o si nos enfermamos curamos, pero lo que queda es pobreza, o sea, lo que queda es falta de ingresos. Yo siempre digo, miren, es como que de este tamaño era la economía antes de que entráramos a la crisis y salimos con una economía así, más pequeña. Eso quiere decir que nuestros ingresos eran así y nuestros ingresos van a salir así, ya sea porque las remesas familiares se reducen de las cuales vivimos, ya sea porque lo que vendíamos de exportaciones ya no lo vendemos, ya sea porque nuestro salario se redujo o porque perdimos un trabajo, porque uno de la familia ya no tiene trabajo y el otro sí, etcétera. O sea, todo esto va a llevar a un ajuste de las empresas, de las familias y debe de llevar a un ajuste del gobierno. A mí lo que me preocupa es que el gobierno no es como las familias o no es como las empresas, que cuando uno dice, bueno, yo ganaba $500 y ahora paso a ganar $300, pues lo que tengo que hacer es ajustar mi gasto a $300, pues, porque no voy a poder mantener ese nivel de vida con préstamos y todo, que no, sin esos ingresos. Entonces, ajusta su nivel de vida. Lo mismo una empresa. Si una empresa se le caen las ventas, entonces lo que tiene que hacer es, tiene que bajar personal, tiene que bajar compras de materias primas, tiene que dejar de alquilar unos locales. Por ejemplo, estamos viendo ahora una serie de empresas que están operando, que han ido cerrando locales, que están, por ejemplo, bancos. Yo veo en diferentes lugares en donde los bancos ya cerraron sucursales y yo creo que las van a volver a abrir después, ¿verdad? Porque también están siendo afectados fuertemente por esta crisis. Entonces, el gobierno, el problema es que él dice, el ministro de Hacienda dice, yo estimo que se va a caer en $950 millones la recaudación de impuestos. Entonces, lo que necesito es un préstamo por $950 millones para suplir eso. No, señor, no es así la cosa. O sea, a usted se le cae de su recaudación $950 millones, usted ajusta su gasto hacia abajo. Tal vez no puede ajustar los 950 millones, pero no puede solo estirar la mano y decir, denme 950 millones de dólares más, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí es donde era el gobierno igualmente responsable, como es una empresa, como es una familia, porque al final depende de las familias y de las empresas sus ingresos. Muchas gracias, licenciado Luis Membreño, por sus aportes en esta segunda parte del programa y comenzaremos a desarrollar más de sus recomendaciones, de sus propuestas al Estado salvadoreño al regresar del corte. Gracias por continuar con temas y debates en esta serie de propuestas y recomendaciones económicas y fiscales para el Estado salvadoreño posterior a la pandemia del COVID-19. Nos acompaña el licenciado Luis Membreño, economista, presidente de Luis Membreño Consulting, asesor y consultor económico. Luis, ¿qué otras disposiciones prácticas le sugerirías al Estado salvadoreño para poder enfrentar y no que se genere lo que siempre hemos tenido? Un órgano ejecutivo que se preocupa por pasar sus 5 años y le deja los problemas a los próximos gobiernos. Yo creo que lo más importante que uno tiene que hacer, ¿verdad? Y como gobierno, el presidente Bukele y su equipo deberían de hacer, es una proyección a mediano y a largo plazo.
y decir, bueno, si yo tomo estas decisiones hoy, y si yo me endeudo en todo esto, y si yo no reduzco mi gasto de esta manera, entonces, ¿cuáles son las implicaciones? ¿Cuáles son las proyecciones para los próximos años? ¿Cómo va a ir esto en las posibilidades de hacer política social en el país? ¿Qué posibilidades va a haber de hacer inversión pública en El Salvador? Entonces, tiene que ser muy cauto y ser muy austero. El gobierno tiene que cuidar cada centavo que tenga o que pueda conseguir, ya sea por medio de ingresos como los impuestos o a través de préstamos, pero con una proyección de mediano y largo plazo, porque el mundo no comenzó cuando llegó el presidente Bukele al gobierno, ni va a terminar el día que el presidente Bukele se vaya. O sea, el mundo sigue, venía desde antes, siglos antes, y va a seguir siglos después. Entonces, ahí es donde el presidente de turno y su equipo tienen que ser muy realistas y decir, bueno, nosotros somos unas aves de paso aquí, vamos a estar un momento nada más y podemos dejar un mundo mejor o podemos dejar un mundo peor. Podemos dejar una situación que sea un buen trampolín para que el próximo gobierno pueda tener un empuje para la economía, o podemos dejar una severenda caída en todo, en el país, y que hay que ver qué hace el próximo gobierno. Pero al final los ciudadanos somos los que vamos a estar ahí. Yo decía, un artículo el día de hoy decía, miren, cuando uno se endeuda, cuando cualquiera de nosotros se endeuda, va y pide un préstamo y sabe que lo va a pagar en los próximos 2 años, 5 años, 15 años, del tiempo que sea. Pero el que adquiere el préstamo, el gobierno no es así. El gobierno, el que adquiere el préstamo hoy, se lo deja para que lo paguen otros. Y si viene un gobierno y adquiere $1,000 millones a 30 años, se lo deja a los próximos 6 gobiernos para que pague los intereses, y al sexto para que pague los $1,000 millones. Entonces, ahí es a donde no puede ser irresponsable un gobierno de decir, después de mí el diluvio, ¿verdad? O sea, es problema de los próximos gobiernos que hacen. Yo voy a pasar lo mejor que pueda y, pero entonces no. O sea, el mundo continúa y la responsabilidad de cada gobierno es de hacer lo mejor que pueda en su periodo, pero pensando en el futuro, no solo pensando en la próxima elección del próximo año o solo pensando en la elección del 2024. O sea, tienen que pensar que los ciudadanos no vivimos de elección en elección. Los ciudadanos tenemos una vida que tiene X tiempo, pero en esa vida es que vamos a ver pasar todo tipo de gobiernos, y de la responsabilidad o de la irresponsabilidad de los que vayan pasando va a depender el futuro de todos. Entonces, ahí es donde yo creo que falta el que se escuche tal vez a más personas, no salvadoreños si no quieren. O sea, yo no digo que no me escuchen a mí o a otras personas que yo sé que menos. Pueden traer extranjeros, si eso les parece mejor, ¿verdad? En algún momento se habló de Ricardo Hausmann, por ejemplo, de Harvard, de la Universidad de Harvard. El INCAE ha hecho propuestas. Si no les parece los salvadoreños, pues traigan a quien quieran, pero cualquiera que traigan les va a decir lo mismo. O sea, y ahí están también las proyecciones del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario ha hecho escenarios, ha planteado opciones, ha planteado que tiene que haber un ajuste en los próximos 3 años de 3 puntos del PIB, ha planteado cuál debería ser la tendencia de la deuda hacia abajo en los próximos años, cómo se va a hacer eso, cómo puede incrementar los ingresos del gobierno, cómo tiene que reducir sus gastos para poder enfrentar todo eso. Pero lo peor es que simplemente se dediquen a decir, bueno, voy a obtener todo el dinero que pueda, voy a gastarlo, voy a quedar bien para hoy, y es problema de los demás en el futuro. Yo creo que eso no debería ocurrir. Pasa mucho, no solo en este gobierno o en cualquier otro anterior o futuro, pero creo que lo que hace la diferencia entre un gobernante y un estadista es el que logra tener esa visión de largo plazo y que contribuye a que el futuro después que se vayan sea mejor que lo que encontraron. De lo contrario, son personas nada más que oportunistas, que aprovechan el llegar al gobierno en un momento dado, pero que no les preocupa realmente la gente, no les preocupa el pueblo, sino que se llenan la boca ese tipo de gobiernos de decir que trabajan para el pueblo, pero a la larga no lo hacen. Bueno, entonces, yo creo que este gobierno tiene la gran posibilidad de pasar a la historia
como un gobierno que hizo historia en sentido positivo. Hemos escuchado durante mucho tiempo a este gobierno decir, estamos haciendo historia. Pues sí, pero uno puede hacer una buena historia o puede ser una mala historia. Entonces ellos tienen el reto y tienen la posibilidad de dejar algo mejor, de hacer historia en positivo. Porque si este gobierno le falla a todos los miles de personas que confiaron en ellos, si este gobierno no hace lo que debe, va a haber una gran decepción en nuestra población. Y la gente va a decir, bueno, si ya pasaron los de Arena, hicieron todo esto. Si ya pasaron los del FMLN, hicieron todo esto. Y esto, para arreglar todo, salieron iguales o peores. Entonces, ¿qué nos queda? ¿No? O sea, va a caer la gente en una decepción y ahí pueden venir regímenes que no nos interesa que vengan al país, más autoritarios, que es lo que estamos viendo hoy en día. Así que yo creo que el llamado debe ser a que tiene que haber mucha sensatez, tiene que haber diálogo, debe de haber madurez y un gobierno, un presidente que no sea tan irascible, ¿verdad? Que tan explosivo, sino que uno a veces puede tener un arranque de molestia por algo que ocurre y decir, pues a mí no me parece, pero se lo queda callado. O sea, un ejemplo, el presidente salió diciendo la NEP se quiere robar el dinero del seguro social y quiere quebrar el seguro social y por lo tanto no vamos a darle a los trabajadores su pago ahora que están en crisis y que son los trabajadores los que han contribuido con los empleadores a poder crear ese fondo. Pudiera haber una forma de compensarle a los trabajadores en un momento de una crisis sanitaria como esta. Entonces, como él fue tan enfático de acusar a la NEP que se quería robar el dinero, era así. Entonces después no se pudo echar para atrás y ha tenido que buscar un subterfugio de sacar 140 millones de dólares de otra manera, usando las bases de datos de las AFPs y del Seguro Social para pagar esos 140 millones de dólares, cuando lo más sencillo es que el Seguro Social hubiera recibido ese dinero y ellos lo hubieran pagado, que es para lo que fue el Seguro Social. Entonces, ahí es donde salía el presidente a decir, no, es que cualquier cosa el diputado lo voy a vetar, antes de verlo. O sea, los diputados aprobaron algo, a mi criterio, muy bueno este lunes recién pasado, una ley que plantea cómo cuidar la salud, pero también cómo se puede ir abriendo en el plazo de 120 días, 4 meses, la economía. Y en lugar de ser tan irascible y explosivo, de decir, lo voy a vetar antes de verlo, debió de haberse tomado el tiempo. Podía estar con la cólera que estuviera, pero hoy en día pudiera estar diciendo, miren, la verdad que no está tan mal lo que aprobaron, tal vez yo le haría cambios si se lo voy a aprobaciones de esto, esto y esto y esto, pero podemos vivir con eso y podemos mejorarlo y de esa manera podemos tener una ley que nos dé una certeza jurídica y un camino para la apertura de la economía y evitar la pérdida de tantos empleos y de tantos ingresos en el país. Entonces, yo creo que ahí la madurez es muy importante en estas cosas y no se puede reaccionar a primera vista, tomarse el tiempo. Un presidente tiene que ser cauto en las cosas que dice, cómo lo dice, y porque después son presos de sus propias palabras, ¿no? Entonces, ojalá que sea un presidente que vaya entendiendo que tal vez su juventud lo ha llevado a tomar decisiones y a decir cosas que no debería haberlas dicho, pero que le vayan sirviendo para aprender para el futuro y que pueda haber un llamado a la unidad, pero sincero, entre todos los sectores. Yo veo a los empresarios con toda la disposición, veo a los diputados con la disposición a lanzar lo constitucional y la Corte Suprema de Justicia también. Veo al presidente en ciertos momentos con esa disposición, en ciertos momentos se cierra y sale con otras cosas, pero yo creo que si hubiera una buena disposición de todos los ciudadanos, incluyendo a los poderes del Estado y más allá, pues entonces sería un mejor país. No es la primera ni la última crisis que vamos a pasar. Vamos a sobrevivirla. Ahora la pregunta es, ¿cómo? ¿Qué tanto nos va a impactar esto a mediano o largo plazo? De las decisiones que tomemos hoy va a depender eso. Y por lo tanto, debería ser con cierto grado de consenso, tomando en cuenta las opiniones de todo el mundo o de la mayor cantidad de gente que se pueda. Nadie tiene la verdad absoluta y siempre otras personas pueden aportar ideas que sean positivas y que coadyuven al objetivo del bien común. Muchas gracias, Luis, por hacer parte de esta serie de propuestas y recomendaciones económicas y fiscales al Estado salvadoreño. Nos has ayudado mucho a comprender, a entender las cifras macroeconómicas, microeconómicas
Y muchas gracias también por tus propuestas, por tus sugerencias. Esperemos que puedan hacer eco a nivel del Estado salvadoreño. Seguiremos buscando tu opinión más adelante para poder conocer cuál ha sido las principales lecturas finales cuando se termine ya la emergencia sanitaria y podamos comenzar a construir los indicadores y las lecturas económicas. Muchas gracias a ti, Ricardo. Muchas felicidades por este espacio, por este programa, por esta iniciativa. Creo que es muy positiva y ha sido un placer con tus televidentes estas ideas y estas reflexiones. Ha sido el economista Luis Membreño, presidente de Luis Membreño Consulting, asesor y consultor en materia económica y fiscal, nacional e internacional, quien nos ha brindado una serie de valoraciones a través de una exposición de motivos económicos y de principales indicadores financieros del Estado salvadoreño. Agradecerle y hago eco de ese último mensaje de nuestro invitado, que necesitamos unirnos, necesitamos construir juntos el destino que nosotros queremos. En esta oportunidad, el invitado, como un maestro de la economía, nos ha ayudado a entender el por qué, el cómo y cómo deberíamos de enfrentar la hoja de ruta. Bendiciones.